Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de videoconferencias La antropología en confinamiento, alternativas etnográficas y trabajo de campo durante la pandemia. Soy Carolina Robledo Silvestre, catedrática CONACYT en CIESA Ciudad de México, y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje que ha sido convocado por el posgrado en Antropología Social del CIESA Ciudad de México para pensarnos como antropólogas y antropólogos frente a este cambio radical que implica la pandemia COVID-19. ¿Qué alternativas metodológicas tenemos para pensar nuestro ejercicio etnográfico en confinamiento, en este tiempo de distancia social, cuando la antropología ha sido una disciplina que se ha caracterizado por la aproximación a las comunidades y los sujetos con los que trabajamos en campo? En el día de hoy vamos a recibir a Carolina Di Próspero. Ella es investigadora asociada en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina. Allí mismo se desempeña como docente adjunta y además Carolina integra el grupo de gestión del Centro Universitario San Martín, ubicado en el complejo penitenciario conurbado del norte de Buenos Aires. Es investigadora del Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus instituciones y del Observatorio Interuniversitario de Educación, Tecnología y Sociedad. Carolina es doctora en Antropología Social y fue postdoctorante en el CONICET. Ha investigado sobre nuevas subjetividades, nuevas formas de vinculación con la tecnología, expresiones tecnoartísticas, redes sociotécnicas de aprendizaje colectivo y actualmente está interesada en investigar el aprendizaje en contextos de encierro. La ponencia que nos va a presentar Carolina es El investigador en el campo digital, el observador observado. Adelante, Carolina, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la invitación. Bueno, gracias a todos y todas quienes están conectados en este momento. Espero poder transmitirles algo del trabajo de campo en una de mis investigaciones que quizás pensaba podía ser el más pertinente para el caso de esta reunión, y tiene que ver con el artículo que fue circulando. Habíamos llamado a esta reunión Investigadores en el campo digital, el investigador investigado, y también otro título que perfectamente cabe es decir, otras formas de estar allí, ya que estamos hablando principalmente desde la antropología, ¿no? Y la importancia que mencionaba Carolina con respecto a estar inmersos en un campo y construir nuestro trabajo estando allí. Bueno, hoy vamos a tratar de expandir y ver qué diversas formas podemos tener de construir ese trabajo de campo. Y entre lo que me gustaría que recorriéramos en esta presentación tiene que ver con poder hablar un poquito de viejas y nuevas construcciones del campo etnográfico, después ir un poco a este trabajo de campo en particular que les comentaba acerca del live coding. Ahora enseguida les voy a comentar de qué se trata y comentarles un poco cuáles eran mis preguntas de investigación. Luego veremos algunas características de la etnografía de lo digital, quizás aquellas más relevantes para tener en cuenta a la hora de encarar este tipo de trabajo. Vamos a hablar de la copresencia, vamos a hablar de los mediadores y de los medios, de la identidad etnográfica, y acá sí ya pensando o reflexionando a través de esta figura del investigador observado.
Y bueno, también vamos a hablar un poco de una posibilidad de recolectar distintos tipos de datos y a partir de los distintos entornos y espacios en los cuales transcurra nuestra investigación, si podemos realizar esta triangulación en la recolección de datos, es como lo ideal, pero bueno, ahora veremos que lo importante es siempre pensar en nuestros objetivos y en nuestras preguntas de investigación. Y a partir de ahí veremos si son más importantes unos u otros datos, pero la idea es mostrar un poco distinto tipo de recolección de datos. Bueno, y ya entrando entonces en el primer punto, relacionado a pensar en cómo construíamos nuestros campos etnográficos y cómo, digamos, otras formas de plantearlo. Me parecía interesante, ya que mayormente quienes estamos compartiendo esta conexión pertenecemos a la antropología, bueno, ir un poquito al pasado, solo un poco para hacer mención bueno, a la importancia, ¿no?, que tenía el hecho de estar en el lugar, estar presente en un espacio delimitado. Bueno, acá tenemos a Malinowski en la imagen, en las Islas Trobriand, donde realizó gran parte de su trabajo etnográfico. Y bueno, y fue, digamos, uno de los antropólogos que sistematizó la etnografía como método privilegiado de la antropología. Este método de investigación cualitativo que entre sus principales características, una de ellas era justamente pasar un tiempo prolongado en el lugar bajo estudio, bueno, sobre todo para captar los imponderables de la vida cotidiana. Entonces, bueno, estaba esto de el viaje, ¿no? Esta metáfora del viaje, metáfora y realidad del viaje del antropólogo o la antropóloga a un lugar, un espacio delimitado donde se haría el trabajo de campo, y después volver a su lugar de origen para sistematizar los datos recolectados, para hacer los análisis, escribir el texto etnográfico, etc. Ahora bien, digamos, no es la etnografía de lo digital la que vino a cuestionar, o la que empezó a cuestionar este tipo de inmersión espacial del antropólogo digamos, en un lugar delimitado, sino que antes, ya en los años 80 y 90, por ejemplo, George Marcus, también Apaduray, pero sobre todo George Marcus empezó a hablar o a proponer pensar en una etnografía multisituada. El contexto obviamente cambió muchísimo, y en un contexto sobre todo muy signado por la globalización, por los flujos migratorios, por un montón de nuevas problemáticas que hacían que estar allí en un terreno geográfico delimitado no brindara la posibilidad de dar cuenta de las problemáticas que se querían analizar. Bueno, puso en cuestión justamente esa presencia física, digamos, circunscrita en un espacio. Y se propuso desde estos cuestionamientos salir de los lugares y situaciones locales de la investigación etnográfica convencional y examinar la circulación de significados, objetos, identidades culturales en un tiempo y espacio mucho más difuso. O sea, si estar allí
digamos, para la etnografía más clásica, tenía que ver con pasar un tiempo prolongado en una comunidad, digamos, conviviendo en un sitio determinado donde esta comunidad desarrolla sus actividades. A partir de los años 80 y 90 del siglo pasado, estar allí ya tenía que ver con seguir a los actores sociales y a las cosas. Siempre el objetivo de la etnografía sigue siendo poder captar estos imponderables de la vida cotidiana y poder captar los significados y sentidos que los actores sociales damos a nuestras prácticas, ¿no? Pasa que en un momento servía o era, digamos, bastaba con esta situación geográfica delimitada, y en otros momentos, cuando las problemáticas empezaron a ser otras, ya esto no fue suficiente. Bueno, entonces les dije que les iba a hablar de la etnografía de lo digital, un poco a partir de esta investigación acerca del light coding. Pero primero, ¿qué es el light coding? Bueno, es una expresión musical computacional que tiene que ver con improvisar sonidos producidos a partir de la programación en vivo. Estos artistas computacionales, como ellos se denominan, lo que hacen es en sus principalmente laptops, en performance, en digamos actuaciones para un público, realizan digamos la ejecución de líneas de código que como resultado tienen sonidos musicales. Y bueno, y esto se hace improvisándolo, o sea, estas líneas de código se van ejecutando a partir de lenguajes de programación creados para tal fin. Muchos de estos light coders crean sus propios lenguajes de programación para ejecutar esta música. Otros no, interpretan el lenguaje de programación de otros light coders, pero la idea es que se programe en el mismo momento y que esto sea una improvisación. Estas light coders han desarrollado su trabajo, su actividad, esto que llaman light coding, desde el año 2004 en adelante, y están bastante dispersos por distintas ciudades del mundo. Yo estuve estudiando en particular el light coding en Inglaterra, pero también hay una movida muy fuerte en México, en el DF. De hecho, participé o asistí a encuentros, a reuniones, ya sea científicas o performance, organizadas por light coders en distintas ciudades de Inglaterra, donde había presencia de light coders mexicanos, alemanes, o sea, distintos lugares donde esta actividad se fue desarrollando. Y otra particularidad que tiene esta expresión artística es que en el mismo momento que se improvisa con estos lenguajes de programación, se proyecta en una pantalla estas líneas de código que se van tipeando. La idea es que, digamos, el público vea en tiempo real lo que el light coder está ejecutando en su computadora, además de oír la música, ¿no? Es una, digamos, una característica de este grupo que también está, que es un grupo de informáticos y artistas, pero que bueno, que antes que nada, muchos de ellos han sido informáticos que adhieren al software libre, digamos, de hecho liberan sus lenguajes de programación, están los tutoriales
si uno quiere ingresar y aprender y descargarlos y demás, todo eso está compartido y abierto, porque bueno, tienen, digamos, entre sus principios está todo lo relacionado al código abierto, al software libre. Y eso tiene que ver con el mostrar el código en el mismo momento en el que se ejecuta, y tiene que ver también con una discusión o una provocación que ellos, a partir de este mostrar las pantallas, tienen con aquellos otros artistas que no son los que desarrollan los programas, sino que son solo los que lo ejecutan y tal vez muestran una imagen digamos, que tapa lo que está por detrás, que son esas líneas de código. Es un tipo de provocación, ¿no? Mostrar el código, esto es lo que está atrás de lo que hace un DJ, por ejemplo, cuando mezcla, bueno, ellos, acá hay una pequeña cita de uno de los lay coders que dice que el lay coding es un alejamiento radical del desarrollo de software convencional y es una actividad que rompe las barreras artificiales entre los tecnólogos y los usuarios creativos. Es decir, que ellos en la misma persona están uniendo estos dos roles, ¿no? Son tanto los tecnólogos como después los artistas que realizan la performance. Entonces, dicho esto y habiéndoles comentado un poco a grandes rasgos de qué se trata el live coding, voy a pasar a contarles acerca de cómo fui construyendo el trabajo de campo etnográfico con este grupo de artistas computacionales. Yo en ese momento estaba viviendo en el norte de Inglaterra, en una ciudad que se llama Leeds, y asistía asiduamente a la universidad. Lo que se ve en la primera imagen es el campus de la Universidad de Leeds. Venía trabajando en investigaciones anteriores con redes sociales y quería cambiar de objeto de estudio. Y bueno, entonces estaba un poco como a la expectativa de qué podía realizar como trabajo de campo. Y allí en la universidad me enteré de la existencia de los lay coders, porque varios de ellos también trabajaban en la universidad como profesores, como investigadores en el departamento de música y tecnología. Y bueno, me interesó ya que quería seguir trabajando con objetos que tuvieran que ver o que estuvieran atravesados por lo digital. Me interesó contactarme y lo primero que hice fue ver quiénes estarían conduciendo este grupo o estos grupos, con quién podía hablar. Y me contacté con Alex, que es el que en la segunda foto se ve de pie, y le envié un email primero comentándole que era antropóloga, que quería comenzar a trabajar, que me interesaba conocer más acerca del live coding como posible trabajo para mi tesis doctoral. Y bueno, si podía tener algún tipo de entrevista y demás. Y a partir de ese primer contacto, que fue respondido muy rápidamente, a la semana siguiente o a las 2 semanas, no recuerdo, nos juntamos en una cafetería dentro del campus de la universidad. Luego, bueno, entendí que Alex, por lo que estuvimos dialogando y demás, era uno de los pioneros en este tipo de expresión artística y que podía llegar a vincularme con muchos otros live coders. Entonces,
lo que comencé a hacer fue empezar a buscar en las redes sociales, en blogs y demás, y él me envió por mail links a diferentes webs y blogs de distintos light coders para que yo fuera interiorizándome acerca del light coding y que fuera haciéndole algunas preguntas, y bueno, preguntas que le iba haciendo por email, y él después me iba presentando un poco por email y un poco porque yo me iba enterando de cuando había una reunión, una performance a través de las redes sociales o de las publicaciones en los blogs, y entonces yo me iba acercando, me presentaba nuevamente y me acercaba a conversar con ellos, o Alex me presentaba a otros light coders, y así empecé a, digamos, a hacer múltiples contactos, o sea, dependiendo si fue primero cara a cara, porque Alex me presentó en una performance, enseguida les pedía el email, si podía entrevistarlos y demás. Con muchos hice entrevistas por Skype, pero en todos los casos iba y bueno, y analizaba o iba a conocer un poco más a partir de los blogs, de las redes sociales. Daba la característica de este grupo que la mayor parte de ellos y ellas tenían blogs, entonces ahí contaban un poco también de sus historias personales con el light coding. Allí también se podía acceder a sus lenguajes de programación, bueno, y a todos los posts que iban realizando acerca de los encuentros, acerca de inquietudes que tenían, de intercambios entre ellos. Había como una cantidad de información muy, digamos, mucha y muy variada, y bueno, en la cual había que empezar a tomar decisiones también, ¿no? Por justamente la cantidad. Pero el objetivo de mi investigación era puntualizar en las subjetividades y en las formas de sociabilidad en nuevas expresiones tecnoartísticas. El light coding se me presentaba como esta nueva expresión tecnoartística en la cual yo podía indagar y podía llegar a comprender o a caracterizar estas subjetividades y sociabilidades. Entonces las preguntas tenían que ver con cómo se constituyen ellos como light coders, cómo iban constituyendo su identidad como light coders y cómo iban construyendo el colectivo artístico. Digamos que esas eran mis preguntas de investigación. Ahora, saliendo del light coding y volviendo a la etnografía como metodología cualitativa, de la cual hablamos al comienzo, pero en este caso, digamos, pensando en, bueno, ¿qué características particulares puede tener la etnografía de lo digital? Ya dijimos que, digamos, siempre el objetivo es el mismo, ¿no? De llegar a profundizar en los sentidos y significados que los actores sociales dan a sus prácticas. O sea, esto no ha cambiado. De hecho, bueno, es etnografía. Lo que sucede es que se amplía el campo de acción, por decirlo de alguna manera. Y en este espacio o campo que abre lo digital, hay algunas características que podemos señalar como propias de la etnografía de lo digital. Seguramente hay muchas más, pero vamos a ver 4 que serían como las más importantes, si se quiere. La primera característica habla de la multiplicidad. Y esto es que hay más de una forma de involucrarse con lo digital.
los estudios se ajustan o se deben ajustar siempre a la pregunta de investigación y a los desafíos a los cuales ésta nos conduzca. Entonces, acá retomando el campo de la etnografía con los Lightcoders, por más que hubiera muchísimas formas de analizar o de recolectar datos en el entorno virtual, o sea, yo podía ingresar a las redes sociales y analizar los intercambios entre Lightcoders o ver los blogs, interactuar en los blogs o seguirlos en Twitter y demás. Tenía que ir viendo a partir de las preguntas que yo tenía cuál de toda esta variedad y esta oferta, digamos, de canales podía llegar a ser más indicada para responder las preguntas de investigación. En el caso de ese estudio, avanzando en el tiempo y en esta generación de multiplicidad de canales de contacto, sobre todo virtuales, me fui dando cuenta que si bien había un intercambio cotidiano en las redes sociales, en estas redes sociales no se hablaba digamos, de temas de mucha profundidad, eran como contactos más superficiales. Entonces, en un momento pude acceder, porque me invitaron, a una lista de correos que ellos, los Lightcoders, mantenían desde el año 2004. Y ahí, una vez que ingresé a esa lista de correo, pude observar que en ese caso tenían intercambios sobre temas bastante más que producían conflicto entre ellos o que producían, digamos, debates más que conflicto, temas en los cuales provocaban discusiones que quizás venían de meses, y si uno se remitía al primer mail donde comenzaba la discusión, había sido realmente una discusión que llevaba mucho tiempo. Entonces, eso me permitía ver intercambios mucho más profundos y que me acercaban más a poder analizar cómo estas personas iban constituyendo su sociabilidad, ¿no? Y cómo se iban entendiendo también ellos mismos o cómo se autodefinían en estos intercambios como Lightcoders y cómo entendían la música y qué era el Lightcoding para ellos, más allá de las preguntas que yo les podía hacer, más allá del tipo de encuentro que yo podía establecer. Esta lista de correo tenía como mucha interacción entre ellos en este sentido, y para mí fue como el lugar de recolección de datos, diría, principal en este caso. Más que tal vez más que las ocasiones en las cuales me entrevisté presencialmente con ellos o tuve oportunidad de ir a ver, de asistir a las performances y demás, que obviamente todo eso implica que se genere otro tipo de datos también muy valiosos, pero a la hora de responder sobre todo la pregunta por la sociabilidad, la lista de correos fue clave, digamos. Después, otra característica de la etnografía de lo digital es, digamos, descentrar lo digital. ¿Y esto qué significa? Implica prestar atención a las formas en las que los medios forman parte de conjuntos más amplios de relaciones, de ambientes. O sea, no centrarnos en lo digital por lo digital mismo,
digamos, no, digamos, no centrarnos en, por ejemplo, el estudio de Facebook o el estudio de Twitter, sino ver cómo estas redes sociales son apropiadas por las personas, qué hacen las personas con estas redes sociales, para qué las utilizan, etcétera. ¿Sí? O sea, digamos, darles importancia porque son canales de contacto con nuestros sujetos de investigación y de recolección de datos, pero no darles el lugar central. El lugar central lo tendrán nuestras preguntas de investigación. La tercera característica es la apertura. Esto tiene que ver con que las prácticas que se desarrollan a diario en Internet y en las distintas plataformas que utilizamos, en su mayoría son públicas. Y la investigación social con objetos de estudio y métodos digitales también es pública. Esto significa que las interacciones que nosotros tengamos con los sujetos de estudio, seguramente, si nosotros hacemos preguntas, nos hacen preguntas, interactuamos en distintas plataformas, seguramente esto queda registrado y bueno, se hace público, ¿no? En la mayor parte de los casos. Si es, no sé, redes sociales como Facebook, bueno, son semi-abiertas porque se comparten, se pueden cerrar, se pueden compartir con una serie de contactos delimitados, pero de todos modos, entre esos contactos, los intercambios que tengamos van a ser públicos. Entonces tiene esta característica de visibilidad, ¿sí? De apertura. Y por último, la reflexividad tiene que ver con la etnografía desde siempre, pero en este caso la idea es estar atentos a que, bueno, estas prácticas vinculadas a lo digital requieren de cierta exploración de técnicas de recolección de datos apropiadas al objeto de estudio, apropiadas nuevamente a las preguntas de investigación. Entonces, esto implica que nos preguntemos todo el tiempo si estamos por el camino correcto. O sea, si vuelvo al ejemplo del trabajo con el live coding, si yo digo, bueno, no, lo que estoy recolectando de las redes sociales es lo que necesito y no necesito, digamos, generar ningún otro canal de contacto ni analizar ninguna otra plataforma de interacción. O si, digamos, siendo que para contestar la pregunta de investigación no me es suficiente ese canal, entonces tenga que ahondar en investigar en qué otros canales se pueden generar o puedo acudir, o si tengo que, digamos, ir más a lo presencial porque el objeto de estudio me lleve más hacia ese lugar. Y esto tiene mucho que ver, sobre todo en lo que son entornos digitales, con el ensayo y error. Por eso decimos que hay como una exploración y hay como una inventiva metodológica también que se pone en juego a la hora de ir construyendo el campo del trabajo de campo y el campo etnográfico. Estas 4 características, que serían, pueden haber muchas más, pero serían las características a destacar de la etnografía de lo digital, están mencionadas en un libro de Sarah Pink que se llama Digital Ethnography. Después, si quieren, les compartimos los links a estas referencias. Bueno, volviendo a ese trabajo de campo y un poco ya les comenté, en este caso en particular lo realicé entre 2013 y 2015
como les decía, una técnica fue la observación participante presencial, en performance, en trabajos, en reuniones académicas, en eventos, en jornadas laborales, en entrevistas presenciales. Pero bueno, también esta técnica de la observación participante se trasladó a las redes sociales, a los blogs y sobre todo, como les comentaba, a la lista de correo electrónico TopLab. TopLab era digamos, el sitio web que nuclea a los live coders, y bueno, y allí tenían la lista de correo electrónico, que fue bastante importante en este trabajo de campo. Y en esta multiplicidad de canales en los cuales me podía conectar con live coders, se fueron multiplicando las conexiones. Y bueno, todas estas conexiones, como decíamos, cada una tiene como sus particularidades y podemos recolectar distintos tipos de datos de acuerdo al canal que estemos utilizando, porque los usamos de distinta forma. Eso lo podemos observar en nuestro propio comportamiento cotidiano con las distintas plataformas. Pero hay algo común a todas estas conexiones, y es poder generar cierta afinidad. Esto, digamos, fue fundamental a la hora de establecer cierto vínculo entre investigador o investigadora y sujetos de investigación en el tiempo. O sea, poder mantener la conexión y cierta reciprocidad a partir de generar una afinidad que, digamos, que pudiera llevar al logro de la copresencia. ¿Qué es esto de la copresencia? Es un concepto que para mi trabajo de campo me sirvió, y aún hoy con otros tipos de objetos de estudio lo utilizo, porque es un concepto bastante productivo, digamos, u operativo. Lo tomé de una antropóloga que se llama Amba Liu. Ella dice que la copresencia descentraliza la noción de espacio sin excluirla, y habilita la posibilidad de establecerse a través de una variedad de modos donde la coubicación física es uno entre otros. O sea, este logro de estar copresentes, para decirlo quizás muy burdo, es como lograr que el otro te registre. Es como existir o empezar a existir para, en este caso, los sujetos de estudio. Y es una manera efectiva de dar forma al campo, por ser primero una manera efectiva de conformar relaciones sociales en espacios de interacción físico-virtuales. O sea que no es solo una forma que tenemos los investigadores de, a través de la afinidad, empezar a lograr vínculos que se puedan mantener en el tiempo y que para que se pueda desarrollar esta experiencia etnográfica, sino que también es una manera efectiva de conformar relaciones sociales en general. Y bueno, es esta forma de estar presentes, aunque no estemos presentes físicamente, ¿no? Y las interacciones mediadas son un recurso para ser copresente. Entonces las tenemos que tomar muy en serio. Bueno, entonces, como decíamos, la copresencia es clave para lograr construir un campo. En mi caso le llamé un poco híbrido, porque tenía posibilidad de interactuar presencialmente y virtualmente. Pero bueno, era como bastante difícil como de separar, porque las conexiones, al seguir las conexiones, digamos, como que
uno va, digamos, diseñando este campo con itinerancia de estos tipos de espacios. Entonces, lograr estar copresentes, más allá de la ubicación física, era para mí un objetivo de la construcción del campo etnográfico. Para poder hacer esto, bueno, o por qué esto era fundamental, porque yo necesitaba trabajar con una noción de espacio descentrada y porque me daba cuenta que como estos, digamos, light coders, como una característica de este grupo, de práctica alrededor del interés por el light coding, una característica que tenían era su dispersión, o sea, muchos vivían en ciudades distintas, digamos que dieron origen a esta actividad un poco a partir de la virtualidad y el crecimiento de la actividad se dio mucho a partir de la virtualidad y de esta interacción en la lista de correo. Y bueno, y esto, por más que esta virtualidad los llevaba muchas veces a organizar reuniones científicas y bueno, y finalmente encontrarse en tal ciudad, pero bueno, esto tenía más que ver con lo eventual, lo cotidiano y la construcción de sociabilidad iba más por esta interacción virtual. Y bueno, y los medios digitales, como decíamos, constituyen recursos para estar allí del modo en que el objeto de investigación nos requiera. O sea, estar allí, en el caso de esta investigación que vemos como ejemplo con el light coding, implicaba, además de asistir a eventos, sobre todo implicaba poder interactuar virtualmente. Entonces, como lo que hacemos es, en definitiva, o lo que es fundamental en la etnografía de lo digital es seguir las conexiones, bueno, los llamé un poco que estas conexiones estaban afinadas por cierta afinidad, la cual comentábamos recién que es necesaria para construir en el tiempo un intercambio sostenido, que es una afinidad que también existe entre colegas, entre amigos, entre investigadores y sujetos de investigación, digamos, en distinta medida, ¿no? Por supuesto que va a haber mucha más afinidad o de otro tipo entre amigos, entre familiares, y va a ser distinta a la que se pueda desarrollar entre investigadores y sujetos de investigación. Pero algún tipo de afinidad tiene que existir para justamente lograr este intercambio sostenido en el tiempo. Y esta afinidad sigue abriendo espacios de conexiones múltiples y espontáneas. O sea, lo que en un primer momento puede ser más trabado, como mandar un mail y esperar que la persona, el interlocutor conteste e ir así como muy, digamos, muy delicadamente, bueno, a partir de lograr este intercambio sostenido en el tiempo, estos espacios de conexiones se van multiplicando y van siendo más espontáneos, ya dejan de tener cierto acartonamiento del comienzo. Pero esto, como siempre en la etnografía, ¿no? El paso del tiempo va haciendo que el campo digamos, vaya teniendo otra forma. Entonces, más que identificar lugares
como nos hablaba la etnografía clásica, se trata de identificar prácticas sociales productivas para nuestras preguntas de investigación. Y esto no significa, como ya lo dijimos, que la ubicación no importe más, sino que no se puede utilizar como un límite para determinar nuestro campo. Y esto de seguir las conexiones, tienen que ser las conexiones significativas en relación a nuestras preguntas, identificar dentro de toda esta multiplicidad y espontaneidad que se vaya dando, identificar aquellas que nos permiten realizar una mejor recolección de datos o una más rica, y nos permite identificar cómo se relacionan los espacios transitados y construidos en estas prácticas productivas de los sujetos en estudio. Y bueno, y con respecto a lo que les decía al comienzo de la recolección de datos, en este caso, en este ejemplo en particular que les traigo del late coding, y como les mencionaba, tenía posibilidad de hacer recolección de datos presencial, virtual y remota. Esto es interesante si podemos si tenemos la posibilidad de recolectar distintos tipos de datos. Después nos quedaremos con aquellos que sean más significativos. Pero al principio es interesante poder abrir digamos, a distintos tipos de datos. En el caso de live coding, bueno, como que el primer acercamiento fue por email, o sea, electrónico. Hice varias entrevistas por Skype, también interacción en redes sociales. Como les decía también, y en forma remota pude explorar los blogs de los lecoders, también esta web que los nuclea, que se llama TopLab, y ahí pude ver el manifiesto que fue creado por los lecoders en 2004, entonces analizar cuáles eran sus principios, cómo viajar en el tiempo y ver videos viejos de eventos de hacía años y verlos a ellos distintos, y bueno, y que cómo en los videos cómo manejaban el tema de su propia presentación, si las líneas de códigos iban sobre el cuerpo o no, que eran cosas que iban cambiando tal vez en el tiempo. Y después, en forma presencial también, esto fue interesante de poder tener este intercambio. En un punto, digamos que estos tres tipos de recolección de datos fueron también interviniendo en la construcción identitaria o la construcción de identidad etnográfica mía como investigadora. Yo en el artículo que les compartí menciono dos momentos diferenciados de esta identidad etnográfica. Uno fue mucho más al comienzo, estaba como recién vinculándome a algunos laycoders y haciendo las primeras entrevistas que eran bastante estructuradas o digamos, les hacía como las mismas preguntas a todos y como digamos, había cierta necesidad de dar a conocer el live coding y de generar como más adeptos o más seguidores. Me preguntaban si era reportera, si iba a publicar la entrevista y demás, y bueno, yo nuevamente explicándoles que no, que era antropóloga, que mis objetivos eran estos, bueno. Pero bueno, uno lo puede explicar y después está cómo se interpreta lo que uno explica. Entonces, la etnografía es especial para esto porque uno puede ir revirtiendo o ir direccionando e ir construyendo en definitiva esa identidad más acercada a lo que uno quiere que vean de uno, ¿no? Entonces, en un segundo momento,
digamos, cuando ya había mucho más tiempo de interacción y empecé a escribir en un blog que yo había habilitado para esta investigación, hacía como ciertas reseñas sobre los eventos a los que iba, y bueno, empezaron a preguntar a mí sobre las reseñas y qué veía yo acerca del light coding, y como este grupo muchos de ellos eran, además de dedicarse a esta actividad, eran ellos mismos investigadores en distintas universidades y demás, compartíamos esto bueno, y sobre todo ellos muy exploradores del campo de la música y de los sonidos, por la actividad artística que desarrollaban, también estaban interesados en lo que yo pudiera decir desde las ciencias sociales o desde la antropología. Entonces empezaron a invitarme a reuniones científicas, simposios, congresos, para que yo fuera exponiendo sobre lo que iba analizando. Y eso fue una forma de aporte a la actividad del e-coding. Ellos la entendieron como un aporte significativo que yo podía hacer, y ahí fue dándose el segundo momento de mi construcción identitaria, de mi identidad etnográfica, ya bueno, mucho más cercana a lo que yo quería mostrar de mi trabajo. Pero bueno, los medios digitales, las plataformas, las redes sociales generan una mayor apertura y reciprocidad. Esto que decíamos de que ellos también podían entrar a mi blog y hacerme preguntas sobre lo que yo escribía acerca de lo que yo veía y reseñaba con respecto al encoding. Y estos medios, entonces estas plataformas, hacen públicas las maneras en las que investigadores y participantes se representan entre sí para las audiencias en línea, y crean relaciones de investigación más permeables, en las que los miembros de la comunidad investigada son capaces de aprender más sobre el investigador. Esto es algo que también es característico de este tipo de trabajo de campo, de lo digital o en lo digital, ya que al ser todo mucho más visible, bueno, digamos, nuestros perfiles, lo que escribimos y demás está mucho más a la vista y puede ser requerido por parte de los sujetos de investigación. Entonces, dar continuidad en el tiempo a una relación entre investigadores e investigados tiene estas dificultades específicas, ¿no? O sea, es esto que decíamos al comienzo, que en estos entornos digitales somos observadores observados, y que tanto investigadores como participantes o sujetos de estudio, todos terminamos siendo sujetos de estudio porque, bueno, podemos tranquilamente ser analizados también y analizada nuestra trayectoria como investigadores, o qué escribimos, de qué dejamos de escribir, qué nos gusta, qué no nos gusta. Está todo bastante a la vista. De acuerdo al análisis esto está también en el artículo que les pasé, de un antropólogo que se llama Eptile. Él dice que esta característica mitiga las diferencias de poder inherentes a la investigación etnográfica, ya que los participantes, por supuesto, no gozan de igualdad de control de la investigación es conducida por el investigador, la investigadora, pero no obstante pueden ejercer control, o sea, pueden observarnos, básicamente. Entonces esto hace que sea todo mucho más horizontal, que, por ejemplo, digamos, en las épocas de Malinowski. Y entonces lo que tenemos que decir es que la identidad etnográfica es negociada, es apropiada. Por ejemplo, en este segundo momento que yo les relataba, yo me apropio mucho más de esa identidad, yo me siento mucho más cómoda que con la que tenía en un primer momento. Pero bueno, hubo que negociarla, entonces es una identidad que se va negociando, se va apropiando y en definitiva se co-crea.
en el campo. Y bueno, y en las prácticas que desarrollamos en el campo. Entonces, para, digamos, recapitular, tenemos entonces, si tenemos la posibilidad de recolectar distintos tipos de datos, es ideal, y bueno, después ir tomando decisiones, porque no todos los datos nos van a servir. Siempre tenemos que centrarnos en las preguntas de investigación. Lo importante en lo digital o fundamental es seguir las conexiones y conducir la construcción de un tejido continuo de relaciones que se puedan mantener en el tiempo, que tengan cierta afinidad, y bueno, y que vaya emergiendo el objeto de estudio y vaya tomando forma en esta paulatina construcción. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Carolina. A ti, Carolina, muchísimas gracias por tu exposición. Le damos la bienvenida al colega Roberto Melvin, él es quien va a moderar esta sesión de preguntas y respuestas. Se están enviando aplausos online los estudiantes. Muchas gracias. Hay una reverberación en el sonido. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Melvin para que modere la conversación. Muchas gracias, Carolina, por esta exposición. Hay un eco, hay que cortar los micrófonos. Sí, Héctor, ¿nos podrías colaborar, por favor, para saber qué está sucediendo, que tenemos un eco? Estoy cerrando micrófonos que no tiene abierto ahorita en este momento y le pedimos a la doctora que quite su presentación, por favor. Adelante, doctora, a ver, puede continuar. Pues, agradecerle, Carolina, por esta presentación. Ofrezco unas disculpas. Me trabé en la utilización de la videoconferencia porque no había yo usado el código de una sesión cerrada. Y es que estaba yo prueba y no entraba. Creo que esta experiencia que nos has expuesto de tu investigación podría estar ilustrada, por lo menos esa sería mi primera sugerencia, con qué tipo de música es la que se escucha cuando se proyectan esos códigos, quizás para hacerlo palpable para quienes no hemos estado cerca de y quizás también el conocer la vitalidad de ese grupo en ese entorno. O sea, entiendo que la investigación está hecha para averiguar sobre la sociabilidad de esos integrantes y entonces quizás nos falta un poco saber qué tan, ¿no? Qué tan vibrante, qué tan vital era ese grupo en el que tú te conectaste, ¿no? Más allá de las técnicas, que es lo que quizás ahorita todos estamos muy interesados por estar en este encierro por la pandemia y con ciertas limitaciones para hacer trabajo de campo presencial, quizás creo que todavía hay que vender un poco la idea, ¿no? De qué aspectos emocionantes, ¿no? Despierta este tipo de conexión digital, para que lo podamos comparar con las emociones que nos despierta la presencia en un lugar, ¿no? Con la convivencia. Entonces, todos sabemos por otras experiencias que es
que sí, que las redes sociales tienen como picos, ¿no? Momentos en los cuales hay esa actividad y después decaen. Entonces, quizás esas tres cosas se me ocurren para un poco para arrancar. Y aquí frente a mi computadora tengo yo la lista, el chat. Y en la medida en que se vayan apuntando los participantes, eh, podría irle dando la palabra. Algunos podrían incluso presentar sus preguntas por escrito en el chat, que yo creo que Carolina también lo tiene disponible en su computadora. Es que, si les parece, podemos comenzar. No sé si Carolina nos pueda ofrecer un poco una muestra de esa interactividad musical de los live coders, o es una cosa problemática No, mientras, si quieren, vamos anotando algunas preguntas y mientras busco, así les hago escuchar algún fragmento, si les parece. Muy Roberto, bien. tenemos una pregunta de Olga Otters. Olga, si quieres puedes activar tu micrófono y tu cámara para poder verte, mientras Carolina busca lo que nos va a compartir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Toma la palabra Roberto o Por te favor, Olga, interrumpí? por Perdón. favor, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, por supuesto, muchas gracias a las dos Carolinas. Es fascinante lo que nos plantean a través de esta investigación. Por supuesto, creo que también es muy afortunado que en el caso que en esta investigación se aborda, las personas con quienes se quiere interactuar están familiarizados plenamente con estos medios digitales, ¿no? Entonces, por supuesto, esto me parece una oportunidad fantástica. Creo que en otros casos puede ser bastante más difícil si queremos entrevistar o estar en comunicación con personas que no tienen esta misma familiaridad con los medios digitales. Yo quería preguntarle a Carolina sobre todo, ¿cuáles son las diferencias que ella ve o los retos que ella ve diferenciados entre lo digital y lo remoto? Digamos, en términos, no sé si epistemológicos, pero cuando menos metodológicas, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el estar construyendo a partir de lo remoto en contraste con lo digital propiamente, digamos, quizá pareciera más cercano a la etnografía clásica, lo digital con respecto a lo remoto, y si nos pudiera decir algo respecto a las ventajas y los retos que significan uno en comparación con el otro. Gracias. Bueno, ahí encontré muy rápidamente un ejemplo de live coding. Les pasé un link en el chat, pero si quieren lo ponemos un poquito, a ver. No sé si se oye. Este es un poco rítmico. Pero lo cierto es que varía mucho dependiendo el lenguaje de programación que se utilice. Hay lenguajes de programación que dan sonidos que tienen por ahí más acercamiento a una música electrónica que podría ser, o sea, al escucharlo podríamos pensar que es música electrónica contemporánea. Hay lenguajes que tienen más similitud con, o nos puede llevar a pensar en más una música más clásica. Hay como mucha variedad. Ahora voy a seguir buscando otros ejemplos y se los mando por el chat, así los pueden ir escuchando. Y con respecto a la pregunta en cuanto a la recolección de datos remoto o la etnografía remota y la etnografía digital, bueno, la remota tiene también que ver
digamos, se acercaría un poco a lo que sería la recolección de documentos. En el caso de este grupo en particular, esta recolección de documentos era digital sobre todo, ¿no? Porque ya desde sus inicios generaron un sitio un sitio web donde allí comenzaron a subir, digamos, sus videos, información sobre los eventos y demás. Bueno, tenían una wiki, tenían su manifiesto, etcétera. Entonces es, digamos, como una recolección de datos documentales, pero digitales. Sería como hacer una arqueología digital más o menos, ¿no? Pero después hay un texto muy interesante, ya que preguntas, que habla de la etnografía remota de John Postil, en el cual él pone en cuestión y plantea como ciertos puntos a favor de realizar una etnografía a distancia y remotamente en el tiempo también. Él habla de un ejemplo de una etnografía que él estaba realizando acerca de cuando comenzó a gestarse el movimiento de indignados en España, y bueno, y tenía como mucha conexión con algunos de los referentes de este movimiento de indignados y comunicación asidua y también contacto asiduo a través de las redes sociales. Pero cuando se da, digamos, el evento más importante en la Puerta del Sol en Madrid en 2011, él estaba viviendo en Barcelona y en ese momento estaba en Barcelona, o sea, no pudo estar allí en el momento del evento, digamos, más importante en relación a lo que Indignados estaba generando. Pero de todos modos, él pudo etnografiar no solo ese evento, sino toda esta construcción alrededor de este movimiento y de lo que significaba para los indignados la política y demás. Bueno, por lo que él había construido en el tiempo, estos vínculos con los referentes, por su cotidianidad en la comunicación y demás. Entonces él realmente propone la etnografía remota como otra forma también de estar allí sin estar. Entonces tendríamos como dos acepciones de lo remoto. Una, poder vincularnos con documentos del pasado, muy pasado, y otra, vincularnos con el objeto en estudio remotamente en tiempo y espacio, pero sin embargo poder caracterizar etnográficamente las situaciones. Les voy a compartir el link al texto de Postil que lo explica mucho mejor y bueno, y va en relación a esa pregunta. Tenemos otras 3 preguntas que están en la red, una de Felipe Vázquez, que si quieres tomar la palabra, Felipe. Sí, buenas tardes. Felicidades por la conferencia. Estuvo muy interesante. A mí me interesaría saber cómo puedes tú delimitar la información y los informantes en redes sociales, sobre todo cuando tú no puedes tener el control en un espacio que es tan abierto, en donde todo el mundo se mete, donde hay hackers, donde todo el mundo lo ve. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la pregunta. Sí, es, digamos, propicio para la dispersión este terreno. Es difícil y bueno, y es como
la otra vez también hacían como que surgía esta misma pregunta en otro grupo, y la idea es poder darle una vuelta más de rosca a la reflexividad. O sea, dado las características de este entorno y las posibilidades y la multiplicidad de conexiones que podemos generar, ir frenando y reflexionando acerca de lo que uno va haciendo y volver siempre a los objetivos de investigación, a las preguntas de investigación, para ver si es adecuada la recolección de datos que se está realizando, o si hay que ir por otro lado, o si hay que profundizar en ese canal que estamos desarrollando de contacto. Pero sí, es una característica que se presta a que uno se pueda desorientar o dispersar, y sí, eso puede pasar. Carolina, pero ¿no podríamos pensar que también la etnografía presencial tiene las mismas dificultades? Sí, Que sí, siempre está todo abierto y que sí, hemos imaginado que lo podemos cerrar de alguna manera en nuestro campo de análisis, pero que de hecho el lugar etnográfico está siempre abierto y no está bajo nuestro control. Me gustaría que profundizara sobre eso porque pareciera que fuera algo específico del campo virtual y me imagino que sí, no no, lo es. es una continuidad y es una característica de la etnografía, como bien decís, pero pensemos en que, digamos, se suman canales de contacto. O sea, el presencial o los canales o los tipos de contacto presenciales en distintos eh, espacios, por un lado, y después poder abrir a toda una serie de otras formas de contacto, lo complejizan aún más. O sea, hay que estar como muy atentos y hacer uso de la reflexividad, no sé, casi cotidianamente, que también es una característica de la etnografía clásica y la apertura y demás. Pero acá es como que se viene a embarrar la cancha, digamos. Y es fácil dispersarse, es fácil eh, irse por las ramas. Correcto. Tenemos una intervención de Andrea Torres García. Andrea, ¿puedes tú explicar lo que propones? Hola, buenas noches. En realidad solo estaba compartiendo otro perfil de estas manifestaciones de las que nos habla Carolina para que quien no conoce la música pueda entrar, pero era solo una propuesta, no comentario ni duda. Está en el chat. Sí, ahí colocó un link a un live coding mexicano, supongo, que he tenido contacto con live coders mexicanos que tenían como una particularidad, varios de ellos que cantaban también y hacían como unas performances bastante divertidas y estaban muy, muy bueno. Había como en esta variedad de posibilidades de desarrollar la actividad, digamos que, y también tienen un desarrollo desde hace casi, desde el mismo tiempo, del 2004 más o menos, si no me equivoco, también comenzó el live coding en México. Olga Oyers te pregunta el autor del texto y creo que ya le respondiste por el chat, que se Sí, trata de allí John Posty. coloqué el link y el texto se llama Doing Remote Ethnography. La siguiente intervención es de Kelvin, estudiante venezolano que nos
acompaña en el programa de posgrado de maestría en antropología social. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, también por acompañarnos hoy y por hablarnos también acerca de tus investigaciones. Había tenido la oportunidad de leer tu artículo hace un par de meses y me pareció súper interesante. Y mi pregunta va dirigida un poco a una de tus conclusiones en tu artículo, que hablas acerca del observador observado. Y tengo una como segunda pregunta que se da un poco como en el contexto de la pandemia. Entonces, en cuanto a lo primero, que es lo del observador observado, o sea, este no sería mi caso particular de investigación, pero obviamente sí hay investigadores que por su tema de investigación a veces están en la necesidad obviamente de proteger su identidad, bien sea como creándose una cuenta falsa o bien sea tratando de ocultar toda su información o creando un perfil alterno por motivos de seguridad. Pienso, por ejemplo, quien estuviera investigando a personas desaparecidas. Evidentemente, la investigación requiere que uno oculte o resguarde su identidad por temas, obviamente, como de seguridad. Entonces, en ese caso, ¿cómo podría manejar como éticamente en esos casos en que el investigador como prefiere más bien pasar desapercibido o dar información incluso falsa de sí mismo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tiene que ver con la etnografía digital, entendiéndola obviamente como esta articulación de lo online y lo offline que se están tan imbricados que luego en la vida cotidiana se transforman como más bien en un mundo online, ¿no? Tú lo planteas también así en tu artículo, y que esto se expresa o se hace como se materializa, mejor dicho, a través del uso de los dispositivos móviles. O sea, que entramos y salimos permanentemente de estos espacios y a veces incluso estamos dentro de lo online sin darnos cuenta, porque Google sabe perfectamente dónde estamos a cada minuto. Entonces, claro, la investigación que tú haces de Life Coders lo haces a partir de esta copresencia, articulando estos dos mundos, pero, y aquí va mi pregunta, si tuvieras que hacer esta investigación ahora, en el contexto de la pandemia, entonces, ¿qué estrategias manejarías un poco para tratar de desarrollarla y tener un poco los mismos resultados? Sé que es como súper complicado ponerte a pensar quizás como en eso ahora, pero si se te ocurre algo. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias por la intervención. En primer lugar, con respecto a la parte ética y trabajos de campo particulares como el que mencionás, es como bastante complejo y complicado pensarlo porque, por lo menos desde la etnografía, porque por esto que hablábamos de la generación de un vínculo, con cierta afinidad, o sea, no tiene por qué, o sea, no tenemos por qué hacernos amigos de los sujetos de investigación, pero sí hay, digamos, como desde el primer momento, un contar qué es lo que vamos a hacer, exponer cuáles son nuestros intereses. Yo creo que, bueno, hay que buscar ensayo y error, ensayar las formas. Hay trabajos de campo y varios investigadores que han trabajado con poblaciones, llamémosla riesgosas o en situaciones controvertidas, no sé, que salen a hacer etnografía en patrulleros con policías y demás, y bueno, y es como que hay un riesgo extra y hay una construcción muy particular de ese campo, pero me parece que la parte de expresar cuáles son nuestros objetivos tiene que estar, por lo menos en este tipo de metodología de investigación.
hay otras bueno, que se podrían utilizar, pero en la etnografía me parece que no queda mucha chance. También puede suceder como, bueno, y sucede, colegas que los mismos sujetos de investigación les piden que no publiquen los avances, que no publiquen o que no se los mencione. Bueno, uno puede utilizar seudónimos y demás, pero si uno está trabajando con un objeto de estudio relacionado, no sé, a presos de lesa humanidad o demás, no podés dejar de decir que estás trabajando con ese objeto de estudio, porque si no, no lo escribís, no lo haces directamente. Pero bueno, eso también es como que requerirá más tiempo de negociación y de generar una confianza, ¿no? Y de que el otro constate la trayectoria también del investigador, de que, digamos, no sé, como una negociación mucho más ardua, mucho más trabajada, mucho más tiempo, hasta que se pueda generar ese nivel de confianza que permita que la investigación se dé. Como que antes que eso va a ser negociación más que trabajo en sí. Bueno, la negociación es parte, pero sí, me imagino que no se puede soslayar la parte ética y de blanquear, ¿no? Que es lo que estamos haciendo como investigadores. Y después con respecto a lo online, sí, o sea, esto de hablar y de separar en presencial, virtual, remoto, lo hacemos como más que nada a los fines expositivos, pero en nuestras vidas cotidianas está todo mezclado y así es como lo abordamos como un paquete, digamos. Qué sé yo, ahora es como medio imposible pensar en hacer quizás cualquier trabajo de campo que no tenga, aunque sea una mínima dimensión o una arista que pase por lo digital. Incluso si trabajamos con sociabilidades, incluso, no sé, por decir algo de personas que no están totalmente vinculadas con nuevas tecnologías, de adultos mayores y demás, bueno, hoy por hoy están de algún modo vinculados y si queremos conocer o construir conocimiento acerca de su sociabilidad, en algún punto vamos a tener que indagar acerca de los contactos o de las conexiones que estas personas establecen también en forma virtual, porque los tienen, y si no nos estaremos perdiendo de una parte de esas sociabilidades. Pero sí, al separarlo es más que nada los fines de analizarlo, digamos, pero en la vida se da todo más o menos a la vez. No sé si... Hay otras 3 preguntas, están en la lista. Aida, supongo que es Aida Hernández, Carolina Robledo Silvestre y Metzli Hernández. Por favor, Aida, toma tu micrófono. Ya. Buenas tardes, Carolina, muchísimas gracias por el trabajo tan interesante. Soy Aida Hernández, profesora del posgrado de Ciesas. Una de las cosas de este curso surge con la preocupación de que nuestros estudiantes que no iban a estudiar redes sociales ni mundo digital, bueno, aquel quien te hizo la pregunta era el único de toda la generación que iba a trabajar ese tema. Todos los demás estaban trabajando otros temas. Ahora tienen que cambiar su metodología y utilizar distintas estrategias, entre ellas las redes sociales, pero no solo, teléfonos, llamadas, porque no pueden ir al campo. Y yo lo que veía, escuchándote a ti y también al doctor Grillo la semana pasada, es que ustedes en sus problemas de investigación tenían
preguntas hechas directamente al mundo digital. Es decir, en su pregunta de investigación, el mundo digital no era un medio, era parte del problema de investigación. Y en el caso de varios de las estudiantes que están aquí, pues sus proyectos ya habían avanzado y no había preguntas para el mundo digital. Ahorita están viendo cómo lo usan, ¿no? Porque pensaban trabajar, no sé, en juzgados indígenas en Campeche. Pues no van a poder ir a los juzgados indígenas en Campeche. Estamos viendo si los jueces indígenas quieren entrar a foros, si podemos acceder a documentos. Estamos tratando de buscar la creatividad con también el gran reto de que inclusive los maestros no habíamos hecho investigaciones sobre el mundo digital. Habíamos usado, pero no habíamos hecho sobre. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, para varios de estos estudiantes que no están preguntándose cómo los indígenas utilizan el mundo digital o cómo los migrantes a los Estados Unidos utilizan el mundo digital, sino querían ver cómo se daba las caravanas y la violencia contra los migrantes. Si ahora van a tener que cambiar su metodología, si tú crees que necesariamente en algunas de las preguntas de investigación tiene que haber preguntas dirigidas al uso del mundo digital, o si es posible utilizarlo como medio, como pie de página, digamos. ¿Cómo cambia? Te escucho y estoy pensando, bueno, cuando hacíamos etnografía nunca problematizábamos nuestra llegada al campo, o sea, qué pasó en el avión, qué pasó cuando yo tomé el camión a lo mejor algunas veces, por ejemplo, en las ventanas etnográficas hablábamos de los riesgos de llegar al campo, más a nivel como casi anecdótico, pero no incorporábamos los medios. Pero ahora me parece casi imposible que esta generación, que va a ser la generación COVID, haga tesis sin ir al campo, sin dedicar mínimamente un capítulo a qué implicó la diferencia, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu reflexión, no? Es más que duda. Sí, yo creo que no necesariamente pienso que tengan que cambiar las preguntas, pero sí, como vos decís, Aida, que haya una reflexión, no sé, en una introducción o en un capítulo que hable de la construcción del campo, que hable de estas contingencias y de cómo fueron aplicando esa inventiva etnográfica a partir de explorar otro tipo de herramientas que quizás no pensaban en un principio utilizar y que van a tener que construir en cierto modo, porque, no sé, uno puede hacer estas charlas por Zoom o por distintas plataformas o hablar por teléfono, o analizar qué difunden nuestros sujetos de investigación en sus blogs o webs o redes y demás, pero es otro tipo de dato el que se construye. O sea, va a ser un tipo de... No significa que no sea... O sea, es un dato totalmente válido, pero es otro tipo de dato que el que se construye presencialmente. Entonces, me parece que necesariamente hay que dar cuenta de tal vez en muchos casos se sorprendan también con cierto tipo de interacción que no se pensaba. Tal vez también haya conformación de estas problemáticas que vienen trabajando en estos otros canales que quizás no se tenían en mente trabajar. Pero sí, mínimamente dar cuenta de que en este momento es un hecho, un hecho y es algo con lo que hay que también negociar en el campo. No sé si contesté la pregunta, pero es una coyuntura, que está. Sí, yo creo que el gran reto es que, como tú dices, es otro dato, ¿no? Entonces el gran reto va a ser cómo
acompañamos como directores de tesis y ellos como estudiantes la reflexividad sobre cuál es la diferencia de este dato que estamos obteniendo, ¿no? Sí, Que también para nosotros implica un reto, ¿no? Y si hay esto, si se da como cierta apertura de otros canales, también reflexividad para ver de estos otros canales cuál va a ser el que me acerque un poco más a contestar esas preguntas de investigación. Carolina Robledo. Sí, bueno, una vez más agradecerle a Carolina, además también por compartirnos todas las referencias bibliográficas que seguramente van a abrir muchas preguntas y caminos de investigación para los estudiantes. Carolina, mencionaste algo que me llamó bastante la atención porque no es la primera vez que lo escucho y es algo que yo nunca he probado y es esta idea de los diarios de campo digitales, diarios de campo en vivo, ¿no? Que se publican en blogs y a los cuales las comunidades con las que colaboramos pueden acceder, pueden replicar, pueden también poner allí sus propias reflexibilidades. A mí me gustaría saber cuál fue tu experiencia con el uso de este método, si consideras que este diario de campo abre posibilidades de diálogo más horizontales y de construir también el dato etnográfico de otra manera. Esta sería mi pregunta y muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, Carolina. Y sí, es interesante abrir ese espacio en mi caso fue el blog, pero puede ser quizás otro tipo de plataforma. A mí me resultó, por un lado, para tener otro lugar de intercambio con un poco más de reflexividad también por parte de mía acerca de lo que yo estaba observando y bueno, cuando uno después escribe y aparte al escribir sabes que te van a leer, bueno, como que hay cierto trabajo reflexivo y no es simplemente como un cuaderno de campo que uno escribe en el momento o escribe y vuelca todo, sino que hay como también un trabajo, una mediación ahí en la escritura, ¿no? Pero abrió esa puerta a preguntas de parte de los sujetos de investigación, bueno, sobre todo en este grupo en particular que son como bastante exploradores de su propia actividad, como que también las preguntas iban un poco a cómo llegaba yo a esas interpretaciones, qué me parecía a mí, qué pensaba de esto, de otro, como que fue una puerta de apertura a la discusión, a la exploración, a la reflexión. Y por otro lado también me sirvió para para visualizar este segundo momento del que hablaba, porque el blog yo lo empecé como tempranamente, al iniciar el campo, pero me di cuenta que empezaban o esas preguntas o a republicarlo en redes sociales. Bueno, Carolina escribió sobre tal evento y poner el link, más o menos cuando simultáneamente este segundo momento, o sea, cuando empezaron a registrarme de algún modo. Entonces me di cuenta un poco también por eso, porque empezaba a ver, además de este intercambio, esta publicación de opiniones, reflexiones y demás. Pero sí me parece que es interesante abrir otra puerta, ¿no? Mesli Hernández, toma tu micrófono. Gracias, profesor. Creo que mis preguntas resultarán un poco repetitivas con respecto a lo que ya comentaron las profesoras, pero tendría 3 curiosidades. La primera es, ¿cómo podríamos generar una distancia entre el investigador y este tipo de investigaciones, válgase la redundancia, en un tiempo en donde justamente nuestra huella digital es tan importante para nuestra construcción de una identidad en línea? Pensaba, por ejemplo, en los casos
cuando se solicita la visa en Estados Unidos. Y pareciera que dentro del formulario uno tiene que dejar constancia del usuario en redes sociales y que de alguna manera la investigación o los nexos que se pueda generar a través de esta huella en las redes sociales tiene una implicación para nuestra persona, aun cuando se trate de un tema de investigación y nuestros intereses sean académicos meramente. Claro, no niego que siempre hay un sentido de afinidad y una razón por la que estudiamos determinados temas, pero me parece que es una de esas formas en que se desdibuja la línea, ya no solo en función de los sujetos de investigación, sino del investigador, en base a lo que usted comentaba sobre pues, esta reflexibilidad y del observador que es observado. Por otro lado, me preguntaba también las implicaciones sobre este bloque en línea y cómo eso pudo haber afectado o influido en las mismas formas de socialización y sociabilidad de los sujetos. O sea, ¿hubo algún impacto en cómo se veían a sí mismos o a los otros dentro del grupo después de haber leído estas reflexiones que aparecen en línea? Y una tercera pregunta que me hago es, como usted comentó, la parte de estos grupos sociales que tradicionalmente no pensamos que estén inmersos en la parte digital, como los grupos de tercera edad, como las personas que no tienen un acceso a internet estable, que siempre pensamos como se puede acceder a ellos, pero a través tal vez de un mediador. En algún momento alguien me comentaba o nos comentaban como, bueno, tal vez estas personas no tengan un interés fehaciente a acercarse a los medios digitales, pero bueno, siempre habrá algún nieto, un sobrino, alguien que los acerque a. Entonces me pregunto si entonces esta persona que sirve como puente no tiene también un impacto de la información que vamos a recabar, de alguna manera no es un factor externo que puede modificar aquello que queremos, a lo que queremos acercarnos o al resultado. Creo que también habría como un punto de tal vez no hay tanta libertad para expresar lo que se quiere expresar, no podríamos llegar a los sustratos por la sensación de una eterna vigilancia. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, empiezo con las dos últimas que hablan de que están cruzadas por el impacto y me parece relacionadas. Bueno, el impacto está siempre, pero me parece que también en la construcción de una identidad etnográfica o de un campo etnográfico presencial, siempre lo que hagamos o dejemos de hacer como investigadores es recibido de tal o cual manera. Siempre las preguntas que empezamos a hacer desde el primer día puede hacer que los sujetos de investigación se empiecen a plantear otras preguntas que nunca se habían hecho. Solo por el hecho de empezar a hacer preguntas, de empezar a indagar sobre nuestros intereses, digamos, sobre, sí, nuestros intereses investigativos. Entonces, digamos que partiendo de esa base de que empezar a plantear preguntas puede hacer que los sujetos de investigación se empiecen a plantear esas y otras nuevas preguntas. Y sí, siempre hay impacto y siempre esa relación que se construye es una relación otra. O sea, no, es imposible acceder a un campo puro, o sea, como si nosotros no existiéramos o como si nosotros no transformáramos nada de lo que estamos, digamos, atravesando a nuestro paso. Porque justamente es una construcción, entonces me parece que impacto hay siempre. Y sí, hay distintos tipos de impacto. Esto de escribir un blog y de que te lean y te hagan preguntas y que se generen también otro tipo de preguntas, tal vez genera otro tipo de movilización en los sujetos de investigación. En estos en particular, porque ya su interés de explorar la actividad del e-coding como investigadores, mismo ya desde ese punto de partida, hacía que se interesaran y que se generaran más preguntas, pero
esto a ellos les significaba, en el contexto del late coding, les significaba un aporte de mi parte. O sea, era tomado como que yo estaba aportando a la interdisciplinariedad de la actividad del late coding, a través de mis propias preguntas, a través de las reseñas que yo puedo escribir, a través de esta interacción con ellos o de poder exponer una ponencia en una reunión científica, pero es porque ellos lo interpretaban de esta manera. Seguramente en otra población, en otro contexto, en otro ámbito, hacer un blog impactaría de otra forma, seguramente. O sea, en este caso se lo tomaron como un aporte y fue bienvenido. Y ahí yo sentí que hice como un clic un poquito más profundo también en esa relación. Pero sí, podría haber impactado de otra manera. En este caso, como se valoraban los aportes y la reflexión y la experimentación, digamos que fue positivo, por decirlo de alguna manera. Con respecto a la tercera edad o grupos que no estén familiarizados con ciertas herramientas, si hay un mediador, bueno, eso también sí, también impacta, también genera otra mediación más y va a hacer que lo que sea esa entrevista, esa interacción, ese ida y vuelta con estos sujetos, esté mediado por, además de la tecnología, por un tercero, o sea, otra persona que esté allí presenciando. Entonces hay que dar cuenta de eso también. O sea, va a ser distinto que si solamente interactúan investigador y sujeto de investigación, o investigador y un grupo de interacción, o sea, de acuerdo a cómo se dé la conformación de ese espacio, al fin y al cabo, sí, va a impactar de una forma o de otra y va a ser una construcción distinta, ¿sí? Distinta en cada caso. No significa que una sea mejor o peor, pero sí va a ser distinta y va a tener sus particularidades. Y con respecto a la distancia, y esto se conecta con la pregunta del otro compañero y bueno, y proteger la identidad y demás, bueno, esto es como un mundo en el cual es muy difícil pasar desapercibido, o bueno, a menos que se genere, digamos, que se hable, que se pueda conversar con el sujeto de investigación acerca de lo que se está llevando adelante, del trabajo de campo que se está iniciando y que se conozca que hay un interés investigativo, pero que asimismo haya que crear un perfil extra porque, no sé, porque hay un peligro de algún tipo o porque la comunidad así lo sugiere. Por ejemplo, tengo un compañero que Daniel Daza Prado, que su tesis está en línea también, después si quieren se las comparto. Él trabajó con hackers y bueno, y era muy común tener como un nickname, un nombre de fantasía. De todas maneras, conocían que Daniel era Daniel, pero para interactuar con ellos era Chaskix o algo así era su nombre. Pero bueno, sabían que era Daniel, que era antropólogo, que estudiaba redes libres y cuáles eran sus intereses investigativos. Pero bueno, no tengo mucho conocimiento, igualmente no puedo aportarte mucho en cuanto a la problemática específica de tener que como blurear la identidad. Sí te puedo decir que es muy difícil, particularmente en este entorno, ¿no?, digital. Tenemos otra intervención
de Dulce Patricia Torres. Estamos a unos 10 minutos de terminar la sesión. Dulce Patricia, por favor. Hola, bueno, yo no había solicitado la participación, más bien en el comentario de la doctora Aida hacía el comentario porque también estaba considerando medios digitales como una posibilidad de investigación, o bueno, de hecho, una etnografía de proceso, y en esa consideración estoy planteando el Facebook para hacer etnografía, entonces nada más era como parte del comentario que ella hacía sobre mi compañero Kel, en el sentido de utilizar pues medios digitales para realizarlo. Me parece una atinada conferencia. Creo que todavía nos quedan algunas dudas, incluso a los que habíamos planteado hacer esta etnografía o etnografía en espacios digitales, como que todavía tenemos muchas dudas de cómo realizarlo en estas condiciones de la pandemia. Creo que pues estamos aprendiendo, estamos vinculando ciertas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con etnografía digital y que siempre el contacto personal, el contacto físico, el platicar con las personas es lo que nos va a hacer mucha falta. Gracias. Gracias a vos por compartir y sí, o sea, es un momento que nos plantea estos desafíos y por lo menos hacer el ensayo, ¿no? El ensayo y error. Yo quisiera comentarte, Carolina y Próspero, que tengo una investigación que comencé en 2018 para hacer un catálogo latinoamericano de tesis en antropología social. Y hemos reunido 22,000 registros de tesis que se han hecho en 8 países latinoamericanos. Todavía no tengo ningún contacto con Argentina. Lo que he aprendido en esta plática es una diferencia entre la reflexividad con la que tú abordas este problema y el pragmatismo funcionalista con el que yo he operado, ¿no?, en esta investigación. Para mí, el correo electrónico, el chat, son, vamos a decir, meros instrumentos. No me interesa mucho la reflexividad, porque lo que me interesa es conseguir los objetos que estoy tratando de conseguir. Pero sí me voy dando cuenta en el camino de que hay en ciertos países un cierto sentido de ¿y para qué le va a servir esa investigación? ¿Por qué voy a proporcionarle la información si no sabemos qué van a hacer con ella? O sea, hay temas y cuando uno trata de abordarlos a esta distancia y sin tener la suficiente empatía, pareciera que lo que crea uno es una barrera adicional. O sea, a veces el proyecto ha funcionado a través de exalumnos que han estado aquí en el CIESAS. Yo no me he movido a ningún otro país y esas conexiones previas de confianza y de empatía han funcionado en los países donde hemos conseguido los registros. Pero no lo hemos podido extender solamente por vía virtual, sin que exista alguien que recomiende a alguien o esta forma. Así es que no es que esté cerrando, pero es una gran oportunidad para mí de establecer esta conexión para ver si tal vez podríamos conseguir el catálogo de tesis de antropología de la Universidad Nacional de San Martín para provocar que otras instituciones argentinas dijeran, ¿y por qué nosotros no podemos estar en ese juego?
Por supuesto, sí, sí, es una buena oportunidad de establecer esta conexión virtual y más allá. Y sí, 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 desde ya, bueno, hay un repositorio de tesis, lo voy a explorar un poco a ver si está separado por disciplina o cómo es que está configurado en la Universidad de San Martín y lo comparto, por supuesto. Y una última cuestión que me gustaría compartir, ya que, bueno, nos inquieta a todos, pero en particular los estudiantes y quienes están haciendo, bueno, o están por llevar adelante esas investigaciones, están manifestando estas inquietudes y bueno, y siguen surgiendo preguntas y bueno, y cómo hacer o de qué forma encarar el trabajo de campo. Me parece que además de leer etnografías, que siempre ayuda y que ahí quizás en algunos links que pasamos, o bueno, pueden explorar y encontrar otras que hayan utilizado estas técnicas o que hayan indagado acerca de este tipo también de conformación de trabajo de campo, también es interesante escuchar, ¿no? Y hay un podcast que un compañero organizó con estudiantes de doctorado, sobre todo, que hablan acerca de cómo construyeron sus trabajos de campo, y es de etnografías de lo digital. Entonces les voy a compartir un link a uno de estos podcasts que duran más o menos media hora, y cada uno habla de una construcción particular con un tema particular de trabajo y demás, pero que además de leer está bueno también escuchar y ver cómo los investigadores cuentan también sobre sus dificultades, cómo las fueron sorteando y que fueron ensayando. Ahí les pasé el link a uno de los podcasts. Muchas gracias. No sé si Carolina quiera cerrar el evento, anunciar algo de las otras siguientes sesiones. Sí, Roberto, muchas gracias. Justo quería hacer eso. Quería compartirles el programa para que estén atentos de las siguientes sesiones. Déjenme. Bueno, no sé si pueden ver ahora mi pantalla. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, esta ya fue la segunda sesión del ciclo. La siguiente es el próximo viernes 19 de junio. Este va a ser a las 10 de la mañana y nos va a acompañar Rosana Reguillo hablándonos sobre su experiencia entre el Big Data. Entonces, Rosana, además de que es egresada del CIESAS, pues es una antropóloga ya con una reconocida trayectoria académica y en los últimos años se ha vinculado de manera muy cercana con los movimientos digitales, sobre todo de jóvenes. Así que, bueno, esta va a ser también una videoconferencia muy interesante. Y nada más aprovechar para agradecerle nuevamente a Carolina por su generosa compartición, por también ofrecernos todos estos referentes de investigaciones que seguramente van a ayudar para que los estudiantes vayan teniendo más elementos para caminar por estas autopistas digitales que pueden ser bastante inquietantes. Entonces, esperamos que haya sido muy útil para todas y todos los estudiantes. Y Carolina, muchas gracias. Ojalá sigamos en contacto. Seguro, gracias a ustedes nuevamente y cualquier cosa estamos en contacto y bueno, y seguimos compartiendo inquietudes.